Bueno, chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Es una clase de otra técnica de integración que vamos a revisar. Es más sencilla que la pasada. Bueno, que de hecho la pasada yo creo que lo que tenía más era mucho procedimiento. Pero esta ya no tiene mucho procedimiento y es mucho más sencilla. Bueno, la siguiente técnica que vamos a ver dentro de las técnicas de integración que vimos la semana pasada se llama integración por partes. Ya vimos la integración de funciones racionales por fracciones parciales. Ahora vamos con la integración por partes. Es algo muy sencillo, como les decía, y vamos a ver dónde se utiliza. Bueno, antes de ver un ejemplo, vamos a ver esta integración por partes. Esta integración por partes tiene una fórmula. Esa fórmula la utilizamos, por ejemplo, cuando nosotros estamos integrando dos funciones que son completamente diferentes. Es decir, a lo mejor yo tengo una función u, pero la derivada de u pues no concuerda con esa función u para nada. Entonces, estoy hablando de dos funciones, una función u y una función v. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo para que vean de dónde se utiliza. Bueno, utilizamos esta fórmula cuando pasa esa situación y pues vamos a ver de qué manera. Bueno, les traje un ejemplo aquí para poder analizarlo. Vamos a suponer que tenemos x, en esta parte tenemos x por el seno de x, que es la que siempre está en la función trigonométrica, es decir, el seno de u, como cuando lo veíamos en las fórmulas. Du entonces sería lo siguiente, es decir, si u es x, aquí, si esta es la función u y es x, entonces la derivada de u, pues nada más sería, la derivada de x es 1. Entonces nos damos cuenta que la derivada de u, pues nada más tendría que ser esta parte de aquí. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando ahí, estamos hablando de que existe eh, otra función, que es la que está aquí, que es x, que no tiene nada que ver con lo que, con lo que tenemos aquí de seno de x. Entonces, esa función me está sobrando. Dice, sobra una función o literal. Entonces, existen dos funciones diferentes, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que esta x es una función y esta es, o sea, no tiene nada que ver una con la otra, porque en este seno de x por dx, pues ya existe una función u y ya existe su derivada de u, ¿sí? Entonces, es aquí cuando utilizamos la integración por partes. Vamos a ver de qué manera. Vamos a integrar esa función. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con esa. Muchas gracias. Entonces, vamos a integrar esa función. Nuevamente, vamos con integral de x por seno de x por dx. Entonces, vamos a utilizar la integración por partes para poder resolverlo. Primeramente hay que separar las dos funciones tal y como me dice la fórmula. Es decir, voy a trabajar como me dice la fórmula. ¿Sí? La fórmula me dice que aquí tengo una función u
y aquí tengo la derivada de v. Entonces, la v es otra función diferente. Entonces, esta va a ser u y esta va a ser derivada de v. ¿Sí? Entonces, voy a aplicarlas aquí. Y voy a colocarlas como me está diciendo la fórmula. ¿Sí? Entonces, voy al principio. U va a ser x, que es la función, la primera función, es la función que está aquí. Y la derivada de v sería seno de x por dx. ¿Sí? Es decir, lo único que estoy utilizando es la primera parte de mi fórmula, donde me dice que este es u y esta es la derivada de v. Entonces, así lo voy a colocar. ¿Sí? Bueno, una vez que ya lo coloqué como dice la fórmula, ahora lo que me toca hacer es encontrar lo que me hace falta. Si aquí tengo un, entonces voy a encontrar la derivada de u. ¿Sí? Como tengo aquí. Y la derivada de u sería nada más de x. Si aquí tengo la derivada de v, entonces voy a encontrar lo contrario. Ahora va a ser la función anterior, o sea, la función primitiva. Y la función primitiva las encontramos como, pues integrando, ¿verdad? Entonces voy a utilizar la formulita que tengo acá arriba, que esa ustedes ya la conocen, es cuando nosotros veíamos la integración de funciones trigonométricas. Entonces, tengo una formulita que me dice que si tengo seno de u por dx, el resultado va a ser menos coseno de x. ¿Sí? Bueno, hasta aquí ya tengo todo lo necesario para poder aplicarlo en la fórmula. Es lo único que tengo que hacer, ya nada más sustituir puros valores. ¿Sí? Si aquí me dice coloca u, pues coloco u. Si aquí me dice coloca v, pues coloco v. Si aquí me dice coloca un menos, coloco un menos. Si aquí me dice coloca el símbolo de integral, coloco el símbolo de integral. Si aquí me dice coloco otra vez v, pues coloco otra vez v. Y si aquí me dice coloca derivada de u, coloco derivada de u. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarlo. Y ahí va. Entonces, esta es la segunda parte de la fórmula. Nuevamente, primero me dice que es u aquí. Entonces voy a colocar u, que es x. Entonces, coloco x. Después me dice coloca v. Entonces voy a lo que yo hice y v me dice que es menos coseno de x. Entonces coloco menos coseno de x. ¿Sí? Lo coloqué entre paréntesis, ¿por qué? Porque es una multiplicación. Como es una multiplicación, esta que está aquí, u por v, pues entonces por eso le coloco un paréntesis, para que se vea que esto está multiplicando a esto de acá. Porque si no le coloco el paréntesis y nada más le pongo menos coseno de v, va a aparecer una resta. Y esto que está aquí no es ninguna resta, es una multiplicación. Bueno, sigo poniendo los valores y se vuelve a colocar aquí v, coloco otra vez v, que es menos coseno de x, y coloca la derivada de u, y la derivada de u me dice que es, aquí está, dx, ¿verdad? Entonces colocamos aquí el dx, ahí está. Entonces ya coloqué las partes que me está diciendo la fórmula. Una vez que coloco las partes, lo único que me toca hacer, pues nada más es acomodar todo, ¿verdad? Si esto parece multiplicación, entonces este menos lo voy a poner al principio, porque a final de cuentas, si yo multiplico más x por menos coseno de x, me va a dar más por menos, me va a dar un menos. Entonces, como me da nada más un menos, entonces lo voy a colocar en la parte de afuera. ¿Sí? Voy a colocarlo en la parte de afuera y ya. Ahora sí, puedo decir que es menos x por coseno de x, ¿sí? Aquí ya está más cómodo. Ya le quité algunos paréntesis. ¿Que pueden dejarlo así? Ah, claro que podemos dejarlo así. Sí, pero yo siento que es más cómodo de esta manera y es más entendible. Sí, más simplificado. Bueno, vamos con la otra parte. En la otra parte me dice que tengo un menos coseno
de x por dx. Este menos que está aquí yo lo puedo sacar. No me sirve. ¿Sí? Entonces, como lo saqué, bueno, menos por menos ya me va a quedar aquí un más. Y ahora sí, voy a integrar el coseno de x. Para integrar ese coseno de x, también me voy a mis fórmulas trigonométricas. Y tengo una fórmula que me dice qué es lo que pasa cuando tengo coseno de x, ¿verdad? Y las puse aquí en la esquina. Coseno de x por dx es igual al seno de x. Esa es mi fórmula. Entonces, lo único que hago, pues nada más es colocar mi resultado. Y este sería cómo me quedaría. ¿Sí? Entonces sería menos x por el coseno de x más el seno de x, que fue mi resultado de la integral. Obviamente siempre con su constante. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué desaparece el dx? A ver, Claudia, vamos a ver. En esta parte desaparece el dx. Ah, lo que pasa es que aquí, desaparece aquí el dx. Eh, Aquí tengo el dx. Este desaparece porque ya la voy a integrar, es decir, en la fórmula que tengo acá a la izquierda superior, aquí tengo el dx. ¿Qué quiere decir ese dx? Ese dx quiere decir que esta función que está aquí es una función que ya estaba derivada. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues encontrar la función anterior, ¿sí? Entonces, por eso aquí ya desaparece el dx, porque esta función ya no es la que estaba derivada, ¿sí? Entonces, o que estoy encontrando la función que yo tenía anteriormente, la función inicial, la función primitiva, la función que aún no estaba derivada, la original. Entonces, por eso desaparece el de x. Ya no le puedo poner aquí de x porque esta no es la que está derivada. Esta es la primera, esta es la original. Entonces, por lo tanto, aquí no le colocamos el de x. ¿Sí, Claudia? Muy bien. Entonces, vamos con otro ejemplo. Les coloco otro ejemplo. Les digo, es muy sencillo realmente. Vamos con 4x coseno de x por dx. Bueno, nuevamente, me voy a mi fórmula, la coloco aquí, mi fórmula de integración por partes, y es la que voy a seguir nada más. Entonces voy con la primera parte. Me dice que es integral de u por la derivada de v, es decir, son dos funciones. Pues en esta parte sería u, y aquí sería la derivada de v, ¿verdad? Así como me lo está diciendo aquí la fórmula. Eso es lo que me dice, entonces así lo voy a colocar. Lo coloco así, y pues u sería 4x, y la derivada de v sería la otra parte, ¿verdad? Sería el coseno de x por dx. Entonces, es esto lo que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, cuando tengo u, pues tengo la integral la encuentro con una fórmula. Es decir, voy a encontrar la función primitiva. Voy a utilizar mis fórmulas trigonométricas de integración. Entonces, busco aquí y, bueno, la integral del coseno, pues es seno de x. Y, bueno, ya las voy a colocar entonces en la otra parte. Las coloco en la otra parte y voy a colocar aquí u
U sería 4x y V sería seno de x. Es lo que coloco aquí. Y luego me dice coloca menos aquí y luego coloca la integral de V por la derivada de U. V sería nuevamente seno de x y la derivada de U sería 4 de x, que es lo que tengo aquí. ¿Sí? Esto que está acá lo voy a colocar aquí. Bueno, nada más estoy acomodando todo lo que ya tengo. Entonces, como este 4 no me sirve, decíamos que si tenemos un número dentro de la integral, pues lo podemos sacar. ¿Sí? Si nosotros colocamos un número dentro de la integral, entonces sí tengo otro. Entonces lo único que hago pues es sacarlo, ¿verdad? Entonces lo sacamos, me queda en la parte de afuera y ya nada más me quedaría seno de x por dx. Y ahora sí utilizo esta fórmula y tendría como resultado menos el coseno de x, que es lo que tiene que venir aquí. ¿Sí? Entonces, la integral, ¿sí? Entonces, como fue menos el resultado y se multiplica por este menos que está aquí, entonces, por lo tanto, me da como resultado el más. Y ese sería mi resultado. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Ok, Fer, de todas maneras, eh, voy a colocar esta clase en su actividad. Ahí les voy a dejar el video para que, pues bueno, para que no se pierda lo que le falta de clase. Muchas gracias, Fer. Y vamos ¿de dónde salió el más? Vamos a ver. Aquí en esta parte, bueno, aquí este menos es el de la fórmula, pero cuando yo integro este seno de x, la integral del seno de x me dice que es menos coseno de x. Entonces aquí sería como resultado, se los voy a colocar aquí, sería el menos 4 que tengo aquí, menos el coseno de x, que sería el resultado de esta integral, ¿verdad? Que es lo que yo tengo acá. Entonces, esta es una multiplicación. Y les decía que para no multiplicarlos, o para no estarle colocando tantos paréntesis, entonces lo único que hago, pues es pasar, voy a quitarle estos paréntesis, es pasar este menos, lo paso en la parte de afuera. Este menos que está aquí lo voy a pasar en la parte de afuera, y ese menos por menos me va a convertir un más. ¿Sí? Entonces ya sería más 4 coseno de x. ¿Sí? Desde ahí de donde sale el menos, digo, de donde sale el más, perdón. Por eso este se convirtió en más, por el resultado de esta fórmula con el menos que está ahí. Y es que el resultado de esa fórmula es negativa. Es esta que está aquí. Muy bien, Sandra. Entonces, pues bueno, hasta aquí, bueno, hasta aquí es la clase. Y pues bueno, creo que no hay dudas o alguna otra duda que tengan. Ok, pues bueno, hasta aquí terminamos la clase. Nada más, pues quiero comentarles que, pues ya nada más les voy a dejar dos actividades. En la siguiente actividad les dejo el video de la clase. Y la siguiente semana, en la hora de clase, les voy a dejar su examen. Ya es la evaluación. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación?
Les había dicho que era 60-40, pero vamos a dejarlo en 50-50. 50 sus actividades y 50 el examen, ¿sí? No va a ser muy difícil, va a ser otro cuestionario de aquí de Classroom, pero bueno, pero tenemos que hacerlo ya la siguiente semana para poder yo darles ya retroalimentación y creo que ya terminamos. Nos faltaron otras dos técnicas de integración, pero pues bueno, debido a la situación de ahorita, pues creo que nos hizo falta tiempo, ¿verdad? Pues les agradezco mucho, chicos, les agradezco mucho y pues nos vemos en el examen la siguiente semana. Gracias a ustedes. Es todo por hoy, Jennifer. Gracias, ustedes también cuídense mucho. Gracias a ustedes igualmente. Que tengan bonita tarde. Gracias, gracias a ustedes. Sí, Claudia, me voy a lavar las manos. Gracias, cuídense mucho.